¿Qué tal, hermanos y amigos? Gusto en saludarles una vez más. Su hermano en Cristo, César Muñoz, para servir a Dios y a cada uno de ustedes, pastor y maestro de enseñanzas bíblicas. Hoy vamos a ver la continuidad de las 7 iglesias del Apocalipsis, que es la número 3 y es la iglesia de Pérgamo. Muy bien, no se olvide de darle like y por favor suscríbase y ahí toque la campanita para que no se pierda ninguno de los videos que vamos a estar subiendo. Es de mucha importancia para ustedes. Y no se olvide, por favor, de compartirlo también con quien lo necesita y sus amistades, sus familiares, sus vecinos, compañeros de trabajo. Haga la labor evangelística de llevar esta palabra para que la conozcan tanto los que conocen a Dios como los hermanos en Cristo de la iglesia y también aquellos que no saben de Dios y puedan de esa manera a través de estos mensajes su conocimiento crezca y puedan venir también a las plantas del Señor Jesucristo. Muy bien, hoy dije a ver el mensaje a Pérgamo y dice así en el verso 1. El verso 12 del capítulo 2, perdón. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Bien, comienza diciendo la iglesia de Pérgamo que el que tiene la espada de 2 filos dice esto. ¿Quién dice lo que a continuación vamos a ver para la enseñanza de la iglesia de Pérgamo? Lo dice el Señor Jesucristo. Recuerden que Jesús es el que da la revelación a Juan. Tanto en la primera que vimos de Éfeso, la iglesia activa y estable en su doctrina, pero falta de amor. En la segunda que vimos, que es la iglesia de Esmirna, una iglesia precisamente que era materialmente pobre, pero rica en Dios. Tenía la sabiduría de Dios y eso es importante en la vida. Muy bien, y hoy vamos a ver esta iglesia de Pérgamo y espero que esté atento para que pueda usted aprender de ella. Muy bien, el que tiene la espada de 2 filos dice esto. Cuando dice la espada de 2 filos, está hablando de la palabra. Cuando la Biblia nos habla en el 6:17 del libro de precisamente Éfeso, de Efeso, dice la escritura allí que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la espada es una manera simbólica en la boca de Dios, porque Apocalipsis incluso habla de eso, de que ese ser angelical, que Jesús tenía una espada en su boca. Eso significa la palabra de Dios. Y el 4:12 del libro de precisamente el hebreo nos habla de que precisamente la espada del Espíritu es precisamente aquella que corta y tiene 2 filos y corta todo hasta partir el alma y los pensamientos y los discierne. De tal manera que entonces aquí la espada es la palabra de Dios, que tiene 2 filos. Por un lado corta y por otro también. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Muy bien. Y dice el verso 13, yo conozco tus obras. Vuelve otra vez más a decir lo mismo que en Éfeso y lo mismo que en Esmirna, la anterior iglesia que vimos. Yo conozco tus obras. Recuerda, hermano y amigo, Dios conoce tus obras. Tú no puedes esconderte de Dios. Para Él todo es luz. De tal manera que Él conoce perfectamente lo que hacemos. No hay nadie que pueda estar fuera del conocimiento de Dios. Él lo llena todo y lo sabe todo. Es precisamente omnisapiente. Él es omnividente. Él es omnipotente. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo conoce. Así que esto es importante para que de esa manera entiendas los atributos de Dios.
Muy bien. Y dice, donde moras, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Es decir, esta iglesia estaba allí en Asia Menor, cerca del mar Egeo. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Aquí había un trono de Satanás, no en la iglesia, sino en ese lugar había una adoración, un templo, un lugar, una casa donde precisamente estaba fundado una adoración. Adoraban a Zeus y a Atenea. Incluso en ese tiempo se manejaba lo que era la gigantomaquía, que es precisamente la discordia, el pleito entre dioses. Y en este caso observamos que Atenea también luchaba contra estos tipos de seres gigantes, también como semidioses o dioses conocidos de esos tiempos, ya que sabemos que había mucho de la cultura griega en ese tiempo, que estaba el Imperio Romano. Incluso también la adoración al César del Imperio Romano también era parte del trono de Satanás. Por eso, porque moras en el trono de Satanás, estaba bajo el poder del Imperio Romano, los judíos. De tal manera pues que entonces Israel tenía ese problema allí. Y es lo que siempre ha habido en todas las iglesias. Satanás está tratando de destruir la iglesia de Dios y se mete dentro de la iglesia en personas a veces que no son verdaderamente cristianas. De tal manera pues que esto es importante saberlo. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retenían el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Recuerden que antes en el antiguo pacto se conoció como Jehová. Ahora en este tiempo es Jesús mismo y el Espíritu Santo el que está trabajando en la vida de los creyentes. Jesús en este caso es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia por el Espíritu Santo precisamente. Son cuestiones importantes. Después vemos lo que es precisamente la triunidad y la unidad de Dios también, ¿ok? En su manifestación, pero en su esencia Dios es uno solo. Luego vemos eso en teología. Muy bien, entonces retienes mi nombre. Esta iglesia de Pérgamo retenía el nombre de Jesús. Siempre el nombre de Jesús estaba allí en el corazón y en la mente de la iglesia de Pérgamo. Y no has negado mi fe. Es importante no negar la fe. Siempre permanecer en ella. Para eso hay que escudriñar la Biblia, examinarla, entenderla, pedirle a Dios sabiduría para no negar la fe, porque hay muchas doctrinas falsas que aparentemente tienen una forma de interpretar y una fe propia cada una de las formas religiosas o pensamientos humanos. Pero tenemos que estar basado nuestra creencia en la fe en Jesucristo, como precisamente dice el 11:22 de Marcos. Tened fe en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios eterno, en el Dios creador. Muy bien, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí está. Entonces, aunque había precisamente lugar donde adoraban a Satanás y la influencia era fuerte dentro del Imperio Romano, en esa área de Judea, en esa área de Jerusalén, en esa área de Israel, con todo y eso, la gente que habitaba en Pérgamo, en la iglesia, judíos o cristianos, en este Nuevo Testamento, con todo y eso, ellos habían retenido el nombre de Jesús y no habían negado la fe en Jesucristo, incluso en esos momentos difíciles en que un siervo de Dios había muerto, lo habían matado. En otras palabras, podría haber temor y miedo por eso. Y eso era encomiable en la vida de Pérgamo, de que ellos permanecían fiel, aun cuando habían matado, habían precisamente dado muerte a este varón donde mora Satanás.
Ok, en ese lugar les mencioné yo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Un cristiano no puede comer cosas sacrificadas a los ídolos. De hecho, la iglesia apostólica primitiva lo enseña. Allá en precisamente capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículos 19 y 20 y el 28-29, nos habla precisamente de estas formas de doctrinas falsas, doctrinas mentirosas. Dice allí la Escritura, no se inquiete a los gentiles que se convierten a Cristo, o sea, a los cristianos, no, de gentiles a cristianos, no se inquiete, sino que se le escriba entre ellas que no coman cosas sacrificadas a los ídolos, de ahogado, de sangre, de fornicación. Dios está en contra de comer cosas sacrificadas a ídolos, es decir, fiestas de santos, fiestas de cualquier ídolo que haya, de una virgen. No se debe de hacer, de que el santo patrono, no se debe de hacer, porque la Biblia expresa claramente que no se hará imagen de ninguna cosa que esté en los cielos ni abajo de la tierra, ni figura de hombre alguno, dice el libro de Deuteronomio capítulo 4, del verso 13 en adelante. De tal manera que no se debe de hacer imágenes de nada, por tanto no se puede comer lo sacrificado a los ídolos, que les ponen comida, que les ponen bebidas allí y comerse eso. Un cristiano no debe de comer ninguna cosa que esté en un altar, en una mesa, en honor a un santo, a un ídolo. No se debe, eso es demoníaco. La Escritura dice en 1 Corintios capítulo 10 y precisamente el verso 19, ¿qué digo pues? Que el ídolo es algo que sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Así que aléjese de eso, sálgase de allí. Usted no haga eso, no coma cosas de sacrificios de santos ni ningún ídolo. Dios lo condena. Y también a cometer fornicación, no solo en el término físico sexual, de meterse con otra persona que no sea su pareja, su esposo, su esposa, sino en términos también de religiones falsas. Fornicar contra Dios es cometer precisamente un adulterio o una fornicación de tipo espiritual. Cuando creemos o consideramos a otras formas doctrinales fuera de la palabra, ya estamos en contra del principio divino. Tenga cuidado, porque muchos están torciendo aún la misma Biblia, interpretan mal la Biblia. Muchos intérpretes que no son de Dios, son pseudo intérpretes, pseudo cristianos, pseudo pastores, pseudo hombres que sirven, que aparentemente hablan de Dios, pero no es correcta su interpretación. ¿Ok? Muy bien, así que tenga mucho cuidado. También tiene los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Había gente allí que era una doctrina falsa, los nicolaitas. No se desconoce perfectamente quiénes eran ellos, pero posiblemente practicaban doctrinas falsas, cosas falsas. Y entonces tenemos que tener cuidado, no hacer caso a doctrinas aún internas en la iglesia. Tenemos que tener cuidado. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero para esto para que oigamos la palabra de Dios, tenemos que primero hacer lo que dice la Escritura. En el verso 16, porque no lo leí, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra de Dios, como Jesús peleó contra Satanás en el capítulo 4 de Mateo, en la tentación. Siempre debemos conocer la palabra correcta, para poder de esa manera blandir la espada del Espíritu, de esa palabra de Dios, contra cualquier pensamiento humano, contra cualquier pensamiento satánico, con cualquier doctrina falsa, podamos detectarla. Para eso hay que estudiar, investigar, escudriñar las Escrituras, para que tengamos el poder de Dios, porque la palabra tiene poder, la palabra de Dios es poder de Dios.
Así que es importante. Muy bien, así que el que venciere, yo le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita habrá escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Dios va a dar una bendición grande al que venza, al que venciere. Será una bendición el ser más que vencedor. Y lo somos actualmente, ahorita mismo en Cristo Jesús. Así que vamos caminando hacia la eternidad, hacia adquirir la herencia verdadera y real que Dios ha prometido. Dios te bendiga en abundancia y Dios te prospere. Muy bien, no te olvides de darle like y por favor suscríbete y dale la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo y compártelo a otros que lo necesitan también. Así que Dios te bendiga y hasta la próxima, amigo.